A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Amigas, amigos, una nueva oportunidad de compartir con ustedes en este programa Economía en 3D con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y quienes habla Mauricio Pozo. En la actualidad estamos viviendo una época de algunas situaciones que tienen que ver con el quehacer económico diario y un factor que ha estado en discusión nacional por parte de varios actores del gobierno, los bancos, los analistas, los empresarios, es precisamente esto del dinero electrónico. Nos parece que es uno de los temas que debemos analizar, que debemos evaluar, debemos discutir, y esto es el asunto que vamos a iniciar en el programa de hoy, conversando algunas definiciones básicas y haciendo algunas reflexiones sobre el particular. Si me permiten mis compañeros de panel, iniciar simplemente indicando lo siguiente. Estamos, o creo que todos en el Ecuador, apoyando a que la tecnología sea un instrumento que nos ayude a todos. Por ejemplo, un instrumento de inclusión donde aquellos, por ejemplo, que están fuera del circuito del sistema financiero puedan participar. Y esto ha sido pues algo que se ha dado en todos los países, en muchos de ellos inclusive del tercer mundo que se llamaba, donde el uso de teléfonos celulares o algún artefacto electrónico ha permitido el que se puedan realizar, por ejemplo, transacciones financieras. La evolución del sistema financiero mundial también dio paso a que de la plata en efectivo pasemos a los cheques y después pasemos a las tarjetas de crédito y ahora al uso de instrumentos electrónicos. Hago esta breve explicación, este preámbulo, simplemente para decir que por sí mismo el uso de instrumentos electrónicos definitivamente puede ayudar a que las transacciones se realicen de una manera más rápida, más eficiente, y yo creería que nadie va a estar en contra de un proceso de esa naturaleza. Creería yo, por lo tanto, que en el caso del Ecuador más bien el tema es cómo ha estado concebido la idea del dinero electrónico, cómo ha estado creado la idea del dinero electrónico, cuáles son las implicaciones de la forma, cómo está instrumentado y cómo quieren que se lo aplique, y sobre esa base es que vamos a comentar. Así que con esta pequeña introducción probablemente demos paso para una primera parte de este análisis a cargo de Rodrigo Espinosa. Sí, muchas gracias. Oye, en realidad el origen del dinero electrónico fue tratar de llegar a los excluidos de los sistemas, de los productos financieros, o sea, ecuatorianos que no contaban con servicios financieros, pero tenían un teléfono. Entonces, se vio la posibilidad de que esos ecuatorianos se beneficien a través de un mecanismo, de un sistema que pueda utilizar el teléfono para transacciones financieras. Ese fue el objetivo. Y hasta allá el Banco Central estuvo interesado en incluir a esos ecuatorianos dentro de los servicios financieros. Pero el Banco Central se dedicó a crear una plataforma tecnológica para hacer estos servicios y adicionalmente a conversar con algunas instituciones financieras para que participen en este sistema, principalmente
con cooperativas, con instituciones que estaban concediendo préstamos, los micropréstamos, o sea, instituciones de microfinanciamiento. Y se dedicaron muchísimo tiempo, mientras formaban el sistema, esta plataforma, a conversar, a ver cómo hacían. Pero nunca se preocuparon de los clientes. O sea, no fueron a hablar con los clientes que no tenían servicios financieros y que tenían un teléfono. A ver cómo con ellos podían trabajar para incluirles dentro de este mecanismo. Y como no hicieron eso, no tuvo ningún efecto positivo en estos excluidos los servicios de dinero electrónico. El banco decidió que esto sea monopolio del Banco Central. Y vino un problema de confianza respecto al Banco Central, porque mientras se desarrollaba el dinero electrónico, el Banco Central venía adoptando prácticas y políticas que no estaban acordes con la dolarización. Eliminaron todos los límites que tenía el Banco Central en un Banco Central con dolarización. Se eliminaron los balances. El Banco Central hasta el año 2008 tenía 4 balances y respaldaba con las reservas monetarias internacionales los balances que requerían ese respaldo. Pero vino la crisis del año 2009 y el gobierno comenzó a tener serios problemas financieros y comenzó a sacarle plata al Banco Central. Ustedes recordarán, revaluamos el oro. Se revaluó el oro y el gobierno tomó ese dinero. Se le exigió al Banco Central que entregara utilidades en cantidades muy grandes que no correspondían realmente a los resultados del Banco Central. La propia gerente del Banco Central pidió una autorización a la Superintendencia de Bancos para reducir el patrimonio, para reducir el capital. Porque adicionalmente el gobierno también decidió que los 1.000 millones de bonos que tenía el Banco Central por los problemas que hubo en la crisis financiera, esos 1.000 millones ya no debía pagar el gobierno al Banco Central y decidió que ese bono se convierte en cero. El Banco Central se tomó todos los derechos especiales de giro que el Banco Central tenía y comenzó a solicitarle al Banco Central crédito que estaba prohibido antes. Y adicionalmente el Banco Central, que lo convirtieron en un banco comercial en esa época, decidió dar una línea de financiamiento tremendamente grande al sector público no financiero. Mira que en la actualidad la línea de crédito llegó a 6.000 millones de dólares. O sea, algo muy superior a las reservas monetarias internacionales. Entonces, decidieron dar a la banca pública esas líneas de crédito que eran extremadamente voluminosas. Esto generó problemas en el Banco Ecuatorial de la Vivienda. Se cerró el Banco Ecuatorial de la Vivienda. Esto generó problemas en el Banco de Fomento. La mora del Banco de Fomento obligó al gobierno a cambiar esa institución. Y nuevamente le están afectando a esa institución. Comenzaron a dar crédito a través de la Corporación Financiera Nacional, créditos directos. El Banco del Estado. El Banco del Pacífico también se benefició con una línea de crédito de 175 millones. Entonces, usaron las reservas monetarias, yo diría despilfarraron las reservas monetarias. Y también el Banco Central comenzó a darle crédito al gobierno y ahora tenemos financiamiento al gobierno que llega a más de 2.000 millones de dólares. Pues son 2.000, aquí tengo la cifra al 20 de mayo, 2.535 millones de crédito al gobierno, más los títulos del Banco Central dados al gobierno por 108 millones. Estamos hablando de 2.600 millones. Si la reserva monetaria es 2.300 millones. O sea, se usa toda la reserva para el crédito al gobierno.
Entonces, no tiene para respaldar. Esa reserva monetaria internacional no cubre la reserva bancaria, los depósitos de los bancos y los depósitos de las instituciones financieras que encajan en el Banco Central. Esos depósitos alcanzan a 3.364 y la reserva monetaria es de 2.353. Entonces, falta por cubrir más de $1.000 millones sin respaldo. Entonces, eso significa que no hay respaldo ni siquiera para el dinero electrónico. No hay respaldo para los depósitos del gobierno, no hay respaldo para los depósitos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no hay respaldo para los depósitos de los gobiernos locales, no hay respaldo para obligaciones de corto plazo del Banco Central. Entonces, frente a ese Banco Central, que señalan que el dinero electrónico puede ser un generador de liquidez, eso significa que van a usar algo de esos dineros para fines que no son realmente los del respaldo del dinero electrónico. Entonces, la banca dice, el sistema es bueno, el dinero electrónico es positivo, pero nosotros nos negamos a que el Banco Central no respalde el dinero electrónico con dinero físico, no con los activos. Activos líquidos no tiene el Banco Central, estamos viendo. Entonces, hay una falta de confianza del Banco Central. El señor presidente dice que él no confía en el sector bancario, que confía más en el Banco Central. Me parece que es un error del presidente, porque el sector financiero en el Ecuador ha cambiado, ya no es el sector financiero de los años 90, ahora el sector tiene un análisis mucho más sofisticado de riesgos y de elaboración de productos financieros. Entonces ya son diferentes los bancos y están demostrando en esta crisis que a pesar de que se les ha caído los depósitos, ha aumentado la mora, siguen ellos solventes. Entonces, muy bien, ahora se inventan otros motivos que demuestran una falta de conocimientos. Dicen que el dinero electrónico va a aumentar la velocidad de circulación del dinero. Cuando hablamos de velocidad de circulación del dinero, la velocidad de circulación del dinero es igual a Producto Interno Bruto dividido para la cantidad de dinero en la economía. Producto Interno Bruto nominal, porque son precios por producción. Entonces, Producto Interno Bruto nominal para la cantidad de dinero. Si estamos hablando de cifras de más de 100.000 millones en el numerador y de cifras de la oferta monetaria también en niveles muy altos, de decenas de miles de millones. Entonces, ¿cómo la velocidad de circulación de un mecanismo como el dinero electrónico, que ahora apenas llega a $800.000 y que así empujen lo que quiere este año llegará a 10 millones, hablando un exceso, ¿no? No va a afectar la velocidad de circulación del dinero. Entonces es un error que las autoridades monetarias, que deben conocer mucho de política monetaria, hablen de este absurdo. Y otra cosa, mira, también han dicho y se llenan la boca de que el dinero electrónico también va a ahorrar lo que le cuesta al país de traer los billetes de los Estados Unidos, porque el Ecuador no tiene billetes. El Ecuador nunca ha tenido billetes. Cuando éramos sucretizados, éramos impostadores nosotros de billetes, y desde el año 1927 el Banco Central viene impostando los billetes y eso le cuesta. Y con toda seguridad que antes nos costaba más, porque la calidad del billete en sucres está lejos de la calidad del billete en dólares, entonces se dañaban más rápidamente. Entonces ese concepto también es equivocado. Otro concepto que dicen que va a impactar la liquidez. Mira, si en la medida que la gente vaya depositando en el Banco Central dólares, ¿de dónde van a salir esos dólares? Salen de los bancos. Si salen de los bancos, limitan la creación secundaria de dinero y el Banco Central está absorbiendo liquidez. Eso genera una contracción
es una desmonetización de origen interno. Los depósitos en el Banco Central cuando salen del sistema financiero. Entonces todo lo contrario, reduce la liquidez porque las posibilidades que tienen los bancos de crear es menor. Si sale del colchón van de los excluidos, que serán cantidades de $100, de $50, de $200. Eso es lo que va a ir a la banca. Eso va a aumentar la liquidez. Es absurdo. Entonces, este sistema no aumenta la liquidez. Entonces, nos están metiendo ladrillos. Nos están vendiendo ladrillos. Cosas que son falsas. Y que a buena hora que la banca privada ha dicho, mire, yo estoy de acuerdo con este sistema. Pero lo que me preocupa es que el Banco Central habla de que va a aumentar la liquidez. ¿Cómo puede aumentar la liquidez? Solamente dándole crédito al gobierno, utilizando sin respaldo estos recursos. Gracias, Rodrigo, por tu análisis profundo y certero. ¿Qué te parece, Bernardo, el tema? Estamos en un año en el que la actividad se está contrayendo, según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, 4,5%. Es mucho. La caída en la recaudación tributaria interanual de los primeros meses del año 2016 ha sido superior al 20%. Hay caída en los depósitos. Para que tengan una idea, se redujeron casi en 1% mensual desde diciembre de 2014 hasta diciembre de 2015, y eso naturalmente está restringiendo el crédito. El gobierno tiene una brecha de financiamiento superior a los 7.000 millones, superior al 7% del PIB. Es muy significativo la necesidad de financiamiento que tiene el gobierno. Además, como todos conocemos, hay importantes atrasos con proveedores. Es decir, estamos viviendo un contexto sumamente complicado desde el punto de vista económico. Y en este contexto en el que se deben tomar medidas para corregir el problema que estamos viviendo y para aliviar los embates, nos ponemos a hablar de una cosa que, como ya ha mencionado Rodrigo, lo único que hace es generar mayor duda, mayor incertidumbre, que es justamente el principal problema que yo percibo en este momento, porque no solo es que se ha reducido la liquidez, no solo es que el país se ha vuelto poco competitivo, sino que los actores económicos, y esto uno lo percibe, tienen expectativas negativas y eso les lleva a invertir menos, a consumir menos, a ponerse a la espera, están en ascuas. Como consecuencia hay menos actividad y como uno percibe la menor actividad, se retrae aún más. Y es un círculo vicioso que empeora la situación. En este escenario se lanza esta iniciativa del gobierno electrónico administrado por el Banco Central y se está exacerbando la desconfianza que vivimos. Creo que, no para decir que no debiéramos hablar, si creyera que no deberíamos estar hablando del tema, creo que no estaríamos hablando. Creo que debemos hablar del dinero electrónico, pero es una pena que hablemos del dinero electrónico cuando en las circunstancias que vivimos hay tantos temas para conversar. Es un momento de recesión profunda. El próximo año también se espera que haya una contracción de aproximadamente 4,3% del PIB. Hay muchas plazas de empleo que ya han desaparecido y se espera que sigan incrementándose el número de desempleados o de subempleados en el país, y el gobierno realmente no atina con sus propuestas. El dinero electrónico generará, como ya mencionó Rodrigo, algún tipo de participantes, pero yo me atrevo a adivinar, me atrevo a creer que no va a generar tantos participantes como cree el gobierno, precisamente porque no existen las condiciones mínimas de confianza. Desde el mismo hecho de que la rebaja sea del 4 puntos del IVA como incentivo para usar el dinero electrónico, ya genera sospecha.
¿Por qué será que el gobierno está dispuesto a sacrificar 4 puntos de recaudación por un impuesto tan importante como el IVA para motivar el uso del dinero electrónico? Naturalmente uno dice, seguramente el Banco Central, con el dinero que será depositado para respaldar el dinero electrónico, va a prestar esos recursos al gobierno, como ya lo ha venido haciendo. No es algo descabellado suponer esto, porque ya lo ha venido haciendo, como anotó Rodrigo, con las reservas. Así que me parece muy poco conveniente y una pena que en las circunstancias que estemos viviendo estemos analizando medicinas que resultan peor que la enfermedad, cuando en realidad tenemos que concentrarnos en hablar de soluciones reales al problema serio que estamos enfrentando. Muchas gracias, Bernardo. Rodrigo, vamos a entrar a una pausa. Inmediatamente continuamos con el análisis del dinero electrónico y algunos otros temas de relevancia nacional. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes en este programa Economía en 3D, con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y quien habla, Mauricio Pozo. Y estamos tratando el tema del dinero electrónico. Se ha hecho una amplia explicación inicial por parte de Rodrigo y Bernardo, y me van a permitir hacer unos comentarios adicionales para abonar al análisis de este tema. Es importante que se conozca que los recursos que se depositan en el Banco Central, que son recursos depositados por los bancos a través del encaje bancario, son recursos depositados por el Seguro Social a través de los aportes que hacen los afiliados a la Seguridad Social, así como los gobiernos seccionales y entidades públicas. Son recursos que se depositan en dólares y que son aquellos que en el lado del activo debían o deben estar respaldados en dólares. Es decir, el Banco Central, si acata los principios constitucionales que dice nuestra Carta Magna, que en la parte pertinente anota que las inversiones de las reservas internacionales tienen que realizarse con criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, en ese orden. Nunca se podrá entender por qué razón el Banco Central recibir estos depósitos en lugar de preservar este principio constitucional, que por cierto estuvo vigente inclusive en la Constitución del año 98, en la anterior. ¿Por qué razón esto se utilizó, como bien se explicó aquí hace un minuto, para darle crédito a la banca pública? Cuando la banca pública, este momento registra, por ejemplo, el doble de la morosidad de la banca privada. ¿Qué pasó con esos dólares de las reservas internacionales que se prestaron a la banca pública y ahora no se recuperaron porque son obligaciones de algunos deudores que no llegaron a pagar esos créditos? Se perdió parte de las reservas, así de simple diría yo que es el análisis. El segundo, ¿cómo se puede utilizar la plata que recibe el Banco Central como depósitos, que corresponde a las reservas, para prestarle al Estado ecuatoriano en una administración que tiene una calificación de riesgo, la segunda más baja de la región después de Venezuela? ¿Dónde está la preservación del principio de seguridad si yo estoy tomando la plata,
llamemos así, de los clientes del Banco Central e invirtiendo en un título valor, en un bono emitido por un Estado cuyo riesgo es alto. Es otra, creo yo, clara manifestación de no preservar estos principios, pero más allá de que diga la Constitución, que sin duda hay que respetarlo, el tema técnico de hacer un trabajo de custodiar con cautela los medios de pago de la economía, porque eso es lo que en la práctica tiene que hacer el Banco Central. Sin embargo, lo que ha hecho el Banco Central es recibir estos recursos y empezar a prestar bajo distintas figuras a el gobierno o el sector financiero público, y de esta manera reducir la capacidad de respuesta para los depósitos ahí vigentes. Si uno ve los números y hace el análisis solo de un año atrás, hablemos de mayo del año 2015, se va a dar cuenta que la cobertura de los depósitos, por ejemplo, del sistema financiero, total, público y privado, la mayoría es privado, respecto a las reservas, estaba aproximadamente en el 150%. Eso fue bajando paulatinamente al punto que al mes de mayo de este año, un año después, tenemos una cobertura del 52% en el caso de los depósitos totales y del 62% en el caso de los depósitos de la banca privada. Es decir, hay un proceso gradual y persistente de no cubrir estas obligaciones, y obviamente esto se da por la razón que anoté hace un minuto, de utilizar esos depósitos, esos recursos en fines que no son del Banco Central. Adicionalmente, creo que vale anotar algo. El Banco Central de cualquier país, sea un país con moneda o un país sin moneda, no es una institución para darle créditos a nadie. El Banco Central es un custodio de los medios de pago de la economía. El Banco Central es un custodio de la liquidez de la economía, es el que tiene que preservar que el dinero permita un nivel de crecimiento económico y un nivel de transaccionalidad. El momento en que se viola este principio del Banco Central, con moneda de emisión o sin moneda de emisión, está atentando contra esos objetivos que debe perseguir cualquier institución financiera. Así que no es correcto decir que la plata va a estar inmóvil, que la plata hay que moverla y por lo tanto hay que prestarla. La plata que recibe el Banco Central tendría que invertir en instrumentos de altísima seguridad, bonos del Tesoro americano, bonos del Bundesbank alemán, del Banco de Tokio, instrumentos de altísima seguridad y liquidez, de tal suerte que si el día de mañana uno de sus depositantes, bancos privados, gobiernos seccionales, Seguro Social, pongámoslo así, le gira un cheque al Banco Central, el Banco Central, si no le tiene ese momento en liquidez, pueda inmediatamente vender ese papel, ese bono seguro y de aceptación internacional, hacer liquidez y devolverle al depositante central. Eso en estas circunstancias no lo puede hacer, porque tendría que decir al gobierno, deme la liquidez, y el gobierno le va a responder, toda la liquidez que tengo es la que está ahí en el mismo Banco Central. Entonces se vuelve un circuito vicioso que lamentablemente no se va a corregir en plazo corto. Esto que explico es para decir finalmente, en esta etapa del análisis, que un programa económico de un siguiente gobierno, cualquiera que éste sea, que lo maneje de manera responsable, el tema económico y el tema de los recursos en el Banco Central, tiene que empezar por exigir la devolución de los recursos utilizados de las reservas en otros objetivos. No tengo la respuesta ahora de cómo lo van a hacer, ni cómo van a devolver, pero ya este momento hay entre activos líquidos, que son las reservas, y los pasivos exigibles, que son los depósitos, un desfase de 4.100 millones de dólares aproximadamente. Eso tiene algún rato que devolverse, porque esto, como digo, es una actitud que se ha adoptado, es una acción que se ha tomado, contraria a los principios de prudencia y de seguridad con que tienen que administrarse los recursos
de las reservas internacionales, que por cierto, solo en paréntesis, son los mismos principios que consta en la ley para las inversiones de la seguridad social, que también deberían preservar este tipo de principios de inversión de un portafolio tan importante de un país como son las reservas internacionales. Así que estas explicaciones creo que abonan en la dirección de lo que estamos analizando. No sé si tienes un comentario adicional, Rodrigo. Sí. Como decíamos, el Banco Central señalaba que el objetivo del dinero electrónico era llegar a los excluidos del sistema financiero. Ahora, con la ventaja que hay de que le dan un 4% de disminución del IVA a aquellos que van a utilizar el dinero electrónico, con toda seguridad ahora van a haber incluidos que se van a beneficiar de esa ventaja que está dando el gobierno. Si una persona va a comprar un carro y le cuesta $40,000, o empresas van a necesitar millones para realizar importaciones, muy bien pueden colocar esos recursos en el Banco Central por un día, efectuar la adquisición, beneficiarse del 4% del IVA y al otro día, como ya utilizaron los recursos para importar, inmediatamente se importó y queda solamente el beneficio del 4%, que también pueden retirar al día siguiente. Entonces van a hacer que determinados vivos se beneficien de ese 4% y los excluidos no se van a beneficiar del 4%. Entonces eso también debió constar en el análisis que hacen. Esa es otra demostración de la poca eficiencia que existe en las medidas que se están adoptando. Entonces, eso va a pasar, que algunos vivos se beneficien de esto del dinero electrónico. Tal vez, Rodrigo, si me permites, Bernardo, comentar algo. Si hay un consumo en dinero electrónico, el Banco Central a mí me va a debitar ese consumo del valor que yo compré en dinero electrónico, ¿correcto? Y si me dice que me va a devolver el IVA, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, y es tan transparente el dinero electrónico y es solo un medio de pago, ¿por qué no me devuelven dólares? ¿Por qué me devuelven dinero electrónico? Perdóname, si dicen que es un medio de pago, yo Mauricio, puedo decir, señores, no quiero dinero electrónico, quiero Mauricio, dólares. si me permites, el Banco Central tiene la obligación de tú vas con tu teléfono y dices, yo tengo esto, deme la plata en efectivo, y te va a dar la plata en efectivo. Y están pidiendo que los bancos también te den a ti la plata en efectivo que tienes de tu dinero electrónico. Entonces el banco recibe ese dinero electrónico, deposita como parte de su encaje y te puede entregar la plata. Entonces, eso también hay. O sea, es una ganancia para aquellos que quieran beneficiarse de esta tontería que ha hecho el gobierno. Que no va a llegar a los descubridos. Yo creería que si no habría la participación del Banco Central, bueno, si el Banco Central quiere regular, quiere coordinar, quiere establecer ciertas políticas, para eso están las autoridades. Pero el gran problema es que con los malos hábitos que hemos visto, su participación obviamente genera una duda y una preocupación para todos. Pero tiene la obligación de devolverte en efectivo. Si vos vas y retiras, te dan en efectivo. Yo sé que tiene la obligación. Lo que no estoy seguro es que si eso crece va a poder devolver. Sí. Esa es mi gran preocupación. Sí, no sé cómo le ve, Bernardo. Yo coincido plenamente con ustedes. Además, a manera de anécdota nomás, en Estados Unidos, si uno paga algo con tarjeta de débito, y esto no es reciente, yo viví en los Estados Unidos desde el 2000 hasta el 2006, si uno paga con tarjeta de débito, te preguntan, ¿quisieras cash de vuelta? Es decir, voy a comprar una libreta que vale $20, pero puedo pagar con la tarjeta de débito en la papelería, $40, me dan la libreta de costo 20 y me dan $20 efectivo encima. Es una especie de dinero electrónico, la tarjeta de débito, nada más. No solo que el Banco Central debiera aceptar pagarte el dinero en el efectivo que si quisieras, o los bancos privados, sino cualquier farmacia, cualquier supermercado, cualquier entidad que acepte el dinero electrónico, si es que fuera un medio de pago confiable, debería estar dispuesto a darte el monto que tú desees, siempre y cuando el establecimiento tenga el dinero,
darte el monto en efectivo. Pero evidentemente este medio de pago adolece de un problema muy serio de credibilidad y de confianza. Y es comprensible porque ya vemos que el Banco Central ha hecho una pésima administración de las reservas líquidas y como consecuencia ya no se le cree que va a ser una buena administración o una administración fiable y confiable de los recursos que le van a depositar por el dinero electrónico. Yo creo que todo esto nos trae nuevamente a un comentario que hemos hecho de manera reiterada. ¿Cuál es el rol del sector privado y cuál es el rol del sector público? Y hago este comentario no solo por el dinero electrónico. Este es el único país en el mundo en el que el Banco Central sería el administrador exclusivo del dinero electrónico. O sería administrador, sería el ejecutor, el operador del tema. Que yo sepa es el único país en el mundo que haría eso. Además traigo este tema a colación porque resulta que ahora puede ser que el Estado, parecería que el Estado ya no tiene que ser, por ejemplo, el que esté a cargo de la generación de importantes proyectos hidroeléctricos, porque antes sí era, pero ahora se está vendiendo sopladora. Entonces no está claro, no está definido qué es lo que debe hacer el Estado y qué es lo que debe hacer el sector público. Creo que en esta ocasión, con motivo del dinero electrónico, o el gobierno vuelve a cometer ese error de querer hacer todo, de querer realizar todo, de querer estar en cada ámbito como actor, ¿no? Como regulador. Y me parece que la experiencia que estamos viviendo ahora mismo con la venta de algunos activos del Estado por la emergencia, por la necesidad de liquidez, debiera servir para hacer una reflexión en ese sentido y que caigamos en cuenta los ciudadanos que estamos perdiendo una oportunidad, porque el dinero electrónico como medio de pago es muy útil, pero no está teniendo el impacto que quisiéramos precisamente por las faltas, por la ausencia de confianza que percibimos todos los ciudadanos. Entonces, simplemente un comentario en torno a eso. Claro, hay tal vez un elemento adicional que me parece importante comentar, y es el hecho de que la palabra dinero me da la impresión que es excesivamente generosa, porque yo he preguntado, ¿tú estarías dispuesto a ahorrar en dinero electrónico? ¿O tú estarías dispuesto a que tu salario sea en dinero electrónico? Y no he encontrado hasta ahora nadie que me diga que sí. Los propios proponentes, apoyadores del gobierno en la asamblea proponen, como se conversó, que los ministros, los asambleístas ganen en dinero electrónico, y de ellos mismos la respuesta es negativa, es decir, no reúne las características de confianza. Es un instrumento creado que me da la impresión que busca tal vez administrar y manejar la liquidez privada, que se use o que se absorba por parte de aquellos que están pensando en que esto puede dar algún tipo de beneficio, como es el tema de la devolución del IVA. Y el otro elemento es que me quedé pensando, es ¿por qué la devolución del IVA no es inmediato? Dicen que lo van a hacer inmediato después. Pero en dinero electrónico. En dinero electrónico, pero ¿por qué no es inmediato? O sea, ¿es un problema tecnológico? Pueden hacerlo inmediato, ¿no? Pero ellos dicen 6 días. Pero ¿y por qué 6 días? O sea, porque si es tan cash, tan efectivo, ¿por qué no es inmediato? Sí, ¿Qué van a hacer con mis dólares en los 6 días para que me devuelvan? O sea, se van a demorar más de que cuando uno va a un banco y le da un cheque de otro banco y le ponen el valor a las 24 horas. Entonces ellos van a hacer... Ya, pero sería la cámara de compensación más larga que yo he conocido. Ahora, Perdón, lo que iba a decir es, más allá de encontrar respuestas a estas preguntas, creo que el hecho de que existan estas preguntas son evidencia de la desconfianza y de los oscuros que hay. No habríamos dedicado casi un programa completo si no fuera un tema, obviamente. Ahora que estamos... Tú sabes, los futbolistas, los toreros, tienen unas costumbres, dice, que yo tengo que, para jugar bien, para que me vaya bien, tengo que salir y pisar primero con el pie derecho. Y los toreros tienen un montón de cosas, ¿no? Entonces dice, me va a pasar bien
si hago de esta forma, ¿no? Yo creo que el dinero electrónico le fue muy mal porque comenzaron con lo de DUSAG. Creo que pisaron mal. Por eso les ha ido mal. Sí. Sigue mal. Yo discrepo con usted, Rodrigo. Más allá de lo de DUSAG, que me parece muy interesante la anécdota. Está muy mal conformado el sistema. Si es que le hubieran dado a los bancos privados para que administren el tema, eso estaría andando y estaríamos pagando con dinero electrónico y no estaríamos cargando efectivo en la billetera. Y además no es monopolio porque todos van a administrar, así que, porque es el otro argumento que decían que era un monopolio de los bancos. ¿Cuándo ha habido un monopolio con 20 no sé cuántos participantes? Además, ahora hay otra cosa, verás, como esto dicen de los excluidos, aquí hay los servicios financieros que están prestando mi banco, por ejemplo, en el Banco Pichincha, o el Banco del Barrio en el Banco de Guayaquil, que han puesto puntos para prestar servicios financieros en donde seguramente hay excluidos. Y puede ser que por el motivo de haber puesto este tipo de servicios financieros hayan ganado excluidos. Entonces, la idea de dinero electrónico era para que los bancos utilicen este mecanismo para llegar a los excluidos. Porque los bancos ya tienen un sinnúmero de mecanismos de dinero electrónicos, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito. Entonces, si quieren llegar a los excluidos a través del teléfono, realmente se necesitan recursos para llegar a prestar servicios a esa gente. El dinero electrónico no es para una persona de clase media o de clase media baja, de clase alta en el nivel de ingresos. Ellos no van a utilizar. Esto era para los excluidos realmente, que no tienen teléfono pero no tienen servicios financieros. Para eso es. Y habían bancos que querían llegar a esos grupos y solicitaron autorización para hacer este tipo de transacciones similares al dinero electrónico, pero no se les dio porque ya estaban pensando que el Banco Central era dueño de la idea y que el Banco Central iba a llegar a los excluidos. Bueno, amigos, creo que este tema ha sido suficientemente analizado por nosotros. Creo que ha sido una discusión útil. Hemos, creo, dado nuestras opiniones y también nuestros comentarios sobre los problemas que vemos al tema del dinero electrónico. Y en la tercera parte del programa, después de esta pausa, pues estaremos conversando sobre el tema del petróleo, el comportamiento, el aumento del precio en los últimos días y un poco analizar esta situación para la economía nacional. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. ¿La música? Chocolate. Creo en caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes en este programa Economía en 3D con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta, Mauricio Pozo quienes habla. Habíamos conversado en las dos primeras partes del programa sobre los temas del dinero electrónico. Creo que hemos agotado muchos de los temas inherentes a este instrumento, así que ahora vamos a conversar un poco sobre el tema del petróleo, que en las últimas semanas ha evidenciado una recuperación. Estamos hablando de un precio de aproximadamente $50 y un poco el objetivo en esta parte del programa es analizar las implicaciones de un precio de $50. Tal vez hacer algo como referencia pasada que puede servir de inicio de análisis. El Ecuador ha tenido a lo largo de su historia petrolera, que se inicia el año 72, 73, que me corrijan mis compañeros si estoy correcto, ha tenido obviamente un vaivén de los precios de distinta naturaleza. Cuando estuvimos en funciones públicas nos tocó administrar un periodo, al menos en el caso particular mío, de un precio de $18 para el presupuesto del 2003 y 2004, precio de mercado en el primer año fue aproximadamente $26, el segundo fue alrededor de 32, y la diferencia entre 18 y 25 y 18 y 32 pues
se destinó para un fondo de estabilización. En esa oportunidad, con un presupuesto obviamente mucho más pequeño, un presupuesto total el primer año de 5.700, el segundo de un poco más de 6.000 millones de dólares, se vivió y la economía pudo crecer el 2004 al 8.3%, un crecimiento obviamente significativo e importante. Lo que significa de alguna manera es que no es realmente imprescindible tener altos precios del petróleo para poder tener un crecimiento económico acelerado, pero sin duda precios altos ayudan a caja fiscal porque generan recursos. Ahora bien, el Ecuador tuvo durante estos últimos casi 10 años precios del petróleo elevados durante casi 9 años. Este proceso de caída se registra en los últimos meses y en las últimas semanas hay un nuevo repunte alrededor de $50. Recordemos que el presupuesto del Estado se estableció inicialmente para este año 2016 en $35, después hizo un ajuste hacia abajo en $25. Para comentar en este sentido lo siguiente: mientras más alto pongamos el precio del petróleo en el presupuesto del Estado, más vulnerables nos volvemos a lo que pase en ese precio en el mercado internacional. Y viceversa, mientras más bajo nos pongamos, más nos acerquemos, por ejemplo, al costo de producción del crudo, más seguros estamos de que los ingresos vamos a tener y por lo tanto más seguros estamos de que los gastos atados a esos ingresos se van a realizar. ¿Eso qué significa? Que tomar como referencia la estimación del precio del petróleo, eso es una opinión mía que no necesariamente comparten mis compañeros de la mesa, tomar como referencia la estimación de lo que va a ser el precio del petróleo para con ese valor poner el presupuesto me parece que es un error. Creo que es bastante más seguro trabajar por un precio bastante más bajo que esa estimación, precisamente para volverle menos vulnerable al presupuesto lo que pase con el petróleo en el mercado internacional. Hago esta explicación para decir que ahora, con un precio que ha empezado a subir, obviamente no sabemos si se va a mantener, parecería que no hay acuerdos en temas de producción y que el precio eventualmente volverá a bajar, pero más allá de eso, decir que un precio de $50 es un precio extraordinariamente bueno, que el Ecuador no tuvo en muchos gobiernos anteriores y que esto no debe dar lugar o no debería dar lugar a que nuevamente el gasto público inicie una ruta de expansión, porque lo que ha ocurrido en las últimas fechas es que este ha caído porque no ha habido la plata, pero no necesariamente porque ha habido una política explícita de austeridad, sino no han habido los recursos y por lo tanto no se ha podido gastar. Así que con este pequeño preámbulo sobre el tema del petróleo quisiera escuchar a mis compañeros las opiniones sobre el particular. En primer lugar quisiera yo hacer una especie de mapa de qué ha pasado con el precio del petróleo a lo largo de este gobierno para que las personas que nos escuchan y nos ven se ubiquen. Cuando el gobierno llegó al poder en el año 2007, en enero del 2007, el petróleo estaba en $51 exactamente el 16 de enero cuando se posicionó el presidente Correa. Estoy hablando del WTI por si acaso, no el precio del crudo ecuatoriano. Y en poco tiempo, insisto, desde enero de 2007, en poco tiempo, a mediados de 2008, el WTI llegó a $145 el barril. Es decir, en apenas un año se apreció de manera impensada, nadie tenía esa expectativa, y se casi triplicó, pasó de 50 a $145 el barril, lo cual por supuesto generó altísimos ingresos para la caja fiscal. Sin embargo, como todos sabemos, en el año 2008, finales de 2008 y sin duda en el año 2009, el precio del petróleo se desplomó y cayó por debajo de los $50 del barril de petróleo. Pero duró poco en esos niveles bajos y volvió a repuntar, y desde el año 2010 hasta alrededor de julio del 2014, el precio estuvo oscilando alrededor de los $100, a veces por encima de los $100, a veces bajaba un poco,
pero hasta julio del 2014 el precio del petróleo estuvo por encima de los $100. Y desde ahí tuvo una caída, primero más o menos moderada, pero luego llegó a bajar tanto que a inicios de este año estaba en torno a los $20 el barril de petróleo. Y ahora, para llegar a la actualidad, como ya mencionó Mauricio, el precio se ha repuntado desde los $20 que teníamos o que marcaba a inicios de año. Estamos ya en $50 y, como ha notado Mauricio, es un buen precio históricamente. Si bien no es un buen precio para los niveles a los que se mal acostumbró, tal vez quepa este término, no es que se acostumbró, sino se mal acostumbró el gobierno. Entonces no es suficiente, pero es un buen precio. Insisto, cuando el gobierno empezó su mandato, el barril de petróleo costaba $50. Ahora, en los últimos años se ha notado un comportamiento que es inusual en el mercado petrolero. Históricamente, el petróleo ecuatoriano ha sufrido un castigo en relación al WTI de aproximadamente 10% del precio. Voy a dar un ejemplo. Si es que el precio del WTI es $100, el petróleo ecuatoriano se vende, digamos, en $90, hay $10 de castigo. Si es que el precio del petróleo está en $50, como está en la actualidad, el castigo debiera ser de $5 y el ecuatoriano se debiera estar vendiendo en $45. WTI $50, el ecuatoriano en $45. Sin embargo, el petróleo ecuatoriano no se está vendiendo en $45, se está vendiendo en menos. El castigo se ha incrementado, está en torno a los $8, $9, $10 y hay muchas preguntas al respecto. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de contrato se firmó con la China? Seguramente hay ahí un tema de las preventas petroleras, pero esos pocos dólares por barril, si es que uno hace el cálculo, significan alrededor de $1.100 millones anuales de menores ingresos fiscales. Estamos hablando de una refinería del Pacífico casi. Bueno, lo que se ha invertido en la refinería del Pacífico, porque la refinería del Pacífico como tal no existe, es mucho dinero. Con la primera reforma tributaria de este año se pretendía recaudar 300 millones y con la segunda se pretende recaudar 1.100 aproximadamente, no estoy seguro, pero por encima de los 1.000. Pero este diferencial que se ha incrementado, este incremento en el castigo, nos está pasando una factura importante en los ingresos fiscales, y creo que hay un espacio para preguntarse por qué se ha incrementado el castigo. Insisto, es un castigo que significa millones de dólares si es que uno los anualiza. Entonces, estos son algunos comentarios respecto al precio del petróleo y sus efectos en la caja fiscal. $50 no es un mal precio, pero por supuesto que para las necesidades que tiene el gobierno sigue siendo bajísimo, porque el gobierno, como todos conocemos, se sobredimensionó. Rodrigo. Bueno, el gobierno se ha sobredimensionado muchísimo en los 3 últimos años, desde el 2013, con déficits muy grandes. Ahora, y sigue con problemas, ¿no? Hay una gran cantidad de acreedores del gobierno que no están recibiendo los pagos, y eso está generando un problema muy serio en la actividad económica. Y el gobierno insiste hoy en seguir gastando. Esa es una de las cosas que me preocupa. Y me llamó la atención el otro día cuando en una nota periodística se dice lo siguiente: se ha designado un nuevo embajador itinerante que tiene como una sola función: trabajar por el financiamiento de la refinería del Pacífico en China, Corea del Sur, India y varios países europeos. O sea, en un periodo de crisis, cuando el Ecuador no tiene financiamiento, cuando el Ecuador requiere impulsar la demanda interna en el país para tratar de resolver o disminuir el desempleo, o que el desempleo no siga creciendo como está creciendo, se piensa en un proyecto que no tiene pies ni cabeza.
este señor embajador que le han nombrado a un señor Horacio Yepes Maldonado, va a tener como única función buscar financiamiento para la refinería del Pacífico. Esa es otra demostración de un uso de los recursos muy mal utilizados, porque estamos hablando en junio, el gobierno ya se va, tiene pocos meses el gobierno. Entonces, este señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el señor? A conseguir financiamiento. En China, que ya les dicen desde hace años que no les van a dar. En un proyecto como la refinería de crudos pesados, que el Ecuador no cuenta con esos barriles para tan elefante refinería y que tienen que importar crudo pesado. Entonces, eso es una demostración de una ineficiencia terrible en el manejo de la cosa pública. Yo creería que el Ecuador ya tiene que empezar a preguntarse sobre su rol respecto al petróleo. Y me refiero a que no dejemos de producir petróleo. Me refiero a si vamos a seguir dependiendo de un precio que no controlamos. O vamos a manejarnos sobre precios que sí controlamos, que son, por ejemplo, los tributarios. Ese es el mecanismo, creería yo, más seguro, más idóneo de administrar la cosa pública, de administrar el presupuesto del Estado. Depender de un precio fijado por el mercado internacional, volátil, donde nosotros no tenemos sino una producción marginal, me parece que no es lo mejor. Esto obviamente no quiere decir de que no busquemos generar ingresos por esa vía, pero no depender presupuestariamente de eso. Recordemos que ya existió en el andamiaje legal nuestro la ley de transparencia fiscal. La ley decía que la dependencia de los ingresos petroleros para fines presupuestarios debía irse reduciendo gradualmente para un periodo de 20 años, creo que ese era el periodo, alcanzar a una dependencia de cero, y que todo el ingreso petrolero nos permita acumular un fondo de ahorro, un fondo de estabilización, para ser usado pues en situaciones que se requieran por razones de emergencia u otras. Entonces, pensaría yo que ojalá algún momento se replantee ese rol y no estemos cruzando los dedos de que sube el precio para ver si podemos pagar sueldos, porque me parece que no es la política más segura de administrar la cosa pública. Y el otro elemento que es importante anotar es que la refinería refina petróleo, no refina otra cosa, y obviamente refinar petróleo quiere decir que para poder pensar en una refinería de una capacidad más grande deberíamos producir más petróleo. Creo que ninguno de los tres somos expertos prolijos en temas petroleros, pero hay cosas de sentido común. Y el Ecuador está parqueado, inclusive ha bajado los montos de producción de crudo, algo en los últimos meses subió, pero en los meses previos bajó, y si uno le ve de punta a punta, no ha habido incrementos. Y no ha habido incrementos a mi criterio por problemas de inversión, por problemas de tecnología y la participación privada que ha sido cada vez más decreciente y menos significativa. Así que tal vez sí es importante a futuro pensar si vamos a seguir siendo productores y también refinar, o tal vez pensar que podemos concentrarnos en producción y la refinación ver si lo dejamos para el sector privado, que es un tema que algún rato deberemos probablemente discutir. Bueno, señores, señoras, queridos amigos, les queremos agradecer nuevamente por su tiempo, por habernos escuchado, por el análisis que hemos realizado. Ojalá les permita tener más información, más ideas sobre los temas de la economía nacional, y nos veremos pues en una próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.